Amén, hermanos. Muy buenas noches. Les saludo en el nombre del Señor. Eh, Vamos a leer la palabra del Señor. Pero antes de leer la palabra del Señor, vamos a hacer una oración para que el Señor sea guiándome en lo que es la palabra y la exhortación de su palabra, que sea a través de su Espíritu. Amén. Amado Dios y buen Padre Celestial, en esta tarde, Señor, queremos agradecerte, Señor, Padre mío, Señor, por tu gran amor, tu gran misericordia que nos has demostrado, Señor, en este tiempo, Señor. Padre mío, Señor, muchas gracias, Señor, porque en este tiempo tu amor, tu misericordia ha permanecido, Señor, en nuestros hogares, en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestra iglesia, Señor. Muchas gracias, Señor, porque sabemos, Señor, que tú nos hablas antes de tiempo y después de tiempo, Señor, y agradecemos, Señor, tu gran amor, Padre mío, en hablarnos, Señor, cada día en tu palabra nos aconsejas, Señor. Muchas gracias, Señor, porque estamos dispuestos, Señor, a poder recibir de tu palabra, Señor, el consejo de tu palabra, porque sabemos que es para bien, para nuestra propia vida. Señor, en el nombre de Jesús le damos, Señor, amén, amén, amén. Y la palabra del Señor se encuentra en Samuel, capítulo 16, del 1 en adelante. Que el Señor le bendiga. Y Samuel unge a David. Y dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo lloras a Saúl, habiéndolo yo desechado, para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ve, enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Y dijo Samuel: ¿cómo iré? Si Saúl lo supiera, me mataría. Jehová respondió: toma contigo una becerra de la vacada y di a ofrecer sacrificio a Jehová he venido. Y llama a Isaí al sacrificio, y yo te enseñaré lo que has de hacer, y me ungirás al que yo te dijere. E hizo pues Samuel como le dijo Jehová, y luego él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad, y salieron a recibirle con miedo, y dijeron: ¿es pacífica tu venida? Y él respondió: sí, vengo a ofrecer sacrificio a Jehová. Santificaos y venid conmigo al sacrificio. Y santificando a él, a Isaí y a sus hijos, los llamó al sacrificio. Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo: de cierto delante de Jehová está tu ungido. Y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Y entonces llamó a Isaí a Binanac, y lo hizo pasar delante de Samuel, y el cual dijo: tampoco es este escogido Jehová. Y luego pasa a Isaí a Sama, y él dijo: tampoco es este elegido Jehová. E hizo pasar a Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel. Pero Samuel dijo a Isaí: Jehová no ha elegido a estos. Y entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió: queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Y envió pues por él, y le hizo entrar. Y era rubio, hermoso, y de ojos, y de buen parecer. Y entonces Jehová dijo: levántate y úngelo, porque este es. Amén. Maravillosa palabra que el Señor nos ha entregado. Nosotros sabemos de que David fue elegido, ¿cierto? David, antes de ser ungido por Dios, él estaba con su padre y con sus hermanos en su hogar, pero era un muchacho que estaba en el campo y el Señor estaba con él.
¿Por qué digo yo que el Señor estaba con él? Porque resulta de que ya el Señor lo tenía como mirado desde antes, desde el tiempo de que iba a ser ungido. David era un muchacho que tenía un corazón valiente, porque era un muchacho de que se crió en el campo, se podría decir, porque el papá le había dicho, Isaí, su padre, le había dicho de que tenía que ver por los animales, que eran los cabritos, ¿cierto? Y tenía que ver todos los días por ellos, alimentarlos, cuidarlos, curarlos si se estaban heridos. Y él tenía una preocupación por ello, pero dentro de lo que él hacía de ese trabajo, también él tocaba el arpa, ¿cierto? Y él adoraba a Dios. Él tenía un corazón para Dios, este muchacho. Y es por eso de que Dios lo miró y lo escogió para algo especial. Y era un muchacho tan valiente que cuando venía un oso o el león y tomaba a uno de los cabritos, él no miraba por su vida, sino que él miraba de que iba a ser tomado ese cabrito y que iba a ser muerto y llevado, sino que él se desesperaba y llegaba ahí con la valentía, él y se enfrentaba. ¿Y qué es lo que hacía? Dice que se lo quitaba de la quijada y dice que él tomaba al oso y tomaba al león y le daba muerte. Yo creo de que es por eso de que el Señor lo escogió, y a veces nosotros escogemos a las personas para algo especial. ¿Y por qué? Porque nosotros miramos su parecer, pero el Señor mira el corazón. Y es por eso de que el Señor lo ha elegido a David, porque hizo pasar a todos sus hijos y ninguno había sido llamado para este ministerio. Pero Samuel dijo, no los sentaremos a la mesa hasta cuando venga David. Y dice que cuando entró David y llegó, y dice que el Señor al tiro le dijo en su corazón, le dijo, este es el ungido. Y dice que llegó y fue y tomó el aceite y lo ungió, y desde ese mismo momento recibió el Espíritu Santo. Y es por eso de que más adelante podemos ver la historia de David, que cómo él era para servir a Dios, cómo el corazón que tenía, que él no tenía miedo, sino que él se había criado en el campo y era un hombre de lucha, o era un hombre de victoria, porque en todas las cosas que él hacía, él tenía su victoria. Y por eso de que más adelante el padre va y lo llama y le dice, David le dice, ve y toma una alforja, le dice. Y le dice, y ve y toma un pan, un poco de leche y un poco de queso. Y ve al campamento donde están tus hermanos, donde están en la guerra. Y le dice, y ve y pregunta cómo están, si están buenos. Y sabe, hermano, que este muchacho al ir a ese lugar, él se dio cuenta de que algo estaba pasando. Algo estaba pasando con ese muchacho. Porque llegó y fue y empezó a preguntar. Y llegó y fue y dijo, ¿qué es eso lo que yo he escuchado? Y dice la palabra del Señor, dice de que había un paladín. Un paladín es un hombre grande, ¿cierto? De mucha altura, en la cual se le enfrentaba al pueblo de Israel. Dice de que se le enfrentaba durante 40 días y 40 noches, y tenía al pueblo de Israel, a los soldados, los tenía amedrentados, tenían mucho miedo. Yo creo de que al ver a este hombre, verlo la altura y de ver cómo estaba vestido, yo creo de que cualquiera tendría miedo de enfrentarse al verse uno tan pequeño y poder enfrentar y perder la vida. Y ninguno se enfrentaba en contra de él. Dice la palabra del Señor, dice,
Hoy yo he desafiado al campamento de Israel. Dame un hombre que pelee conmigo. Y oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Fue una amenaza. Era una amenaza que Goliat hacía enfrentándose al pueblo de Israel, diciendo: dame un hombre que pelee conmigo. Y yo creo de que nadie se quería enfrentar a Goliat, sabiendo de que, y a lo mejor olvidándose de que ellos tenían a Dios a favor de ellos. Se habían olvidado que tenían a Dios, sino que estaban amedrentados, estaban asustados. Y la palabra del Señor dice más adelante, dice: y entonces habló David a los que estaban junto a él, diciendo: ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo? ¿Qué harán al hombre que venciere a este filisteo? La pregunta que él hizo. ¿Por qué? Porque, hermano, fue como un celo de Dios que le entró a él, porque dijo: ¿qué harán al hombre que venciere a este que desafía al pueblo de Israel? Porque él, acordándose de que cuando él estaba en los campos, él tenía una valentía y sabía de que cuando al salir al campo iba con sus animales y sabía que habían bestias que podían devorar a sus animales, pero él tenía la valentía para poder defenderlos. Él no decía: no voy a ir porque va a salir el león, el oso y voy a tener que enfrentarme. Él lo hacía. ¿Por qué? Porque tenía una como le quisiera decir, tenía una valentía dentro, pero había algo mayor que eso, sino que era que Dios estaba con él, porque él había ya sido ungido de parte de Dios. Entonces él, recordándose siempre cuando se enfrentaba, se recordaba y sabía que Dios estaba con él. Nunca se olvidaba de que Dios estaba con él. Por eso que él tenía las victorias y tras las victorias. Por eso que él tenía esa capacidad como para poder decir y enfrentarse. Y yo creo de que ni siquiera miró quién era el maladín, sino que llegó y fue y se enfrentó. ¿Por qué? Porque tenía un celo de Dios. Tenía un celo de Dios. Y dijo David a Samuel: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá. Dijo: no desmaye el corazón de ninguno de ustedes. Tu siervo irá. Imagínense, hermano, que él, sabiendo de que era un muchacho y no un muchacho de guerra, y que todos los que estaban ahí habían sido personas y soldados preparados para la guerra, hombres de buen cuerpo, preparados para poder soportar esas tremendas armaduras que ellos tenían, y no eran capaces de poder presentarse y enfrentarse a ese hombre. ¿Por qué? Porque era un gigante donde tenía su armadura, y solamente al mirar las armaduras no podían enfrentarse. Pero David no miró eso, ni siquiera había esto, sino que el celo de Dios que tenía, de ver de que Dios tenía que salir adelante, llegó y fue, dijo: yo iré. Dijo: yo iré, dijo. Y dijo Samuel a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. Imagínese, él desde su juventud ha sido un hombre de guerra. Desde su juventud ha sido un hombre que ha estado siempre preparado. Quizás cuántas guerras él ha tenido ganada, y tenía esa confianza en él de que podía destruir a cualquier soldado de Israel. Él se le enfrentaba y no tenía límites, sino que él se enfrentaba y sabía que iba seguro a ganar.
Sabía que tenía todas las de ganar. ¿Por qué? Porque tenía ese casco, tenía el yelmo, tenía todo para poder ganar. Pero él no sabía lo que el Señor tenía preparado para él. Y dice la palabra del Señor, dice, y era un hombre de guerra. Y dice, por un camino, dice, y David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre. Y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. ¿Por qué? Porque él se recordó del tiempo en que él estaba en el campo. Imagínese el oso, la altura que podría tener. Yo soy como David, una estatura más o menos así. Imagínese un tremendo oso, un tremendo león, y él se enfrentaba para quitarle el animal que había tomado. Él se recordó de eso y miró quizás al paladín y llegó y dijo, ¿y quién es este circunciso que viene a desafiar al ejército del Dios viviente? Un celo de Dios tremendo. Eso es lo que yo puedo ver en esta palabra, es que como un muchacho puede tener esa valentía tan grande de parte de Dios. David y salía yo tras, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Ahí nosotros podemos darnos cuenta, hermanos. Ahí nosotros podemos darnos cuenta de que cómo era el celo de Dios. Podemos darnos cuenta, hermanos, de que era al mirar ese gran hombre que se le enfrentaba y podía verlo ahí cara a cara, no tuvo miedo. ¿Por qué? Porque había algo de parte de él. Él tenía al Señor, él tenía el Espíritu de Dios, y eso era el respaldo que él tenía. Él tenía ese celo de parte de Dios de ver de que un hombre incircunciso estaba desafiando al ejército del Dios viviente. No era Goliat el que estaba desafiando al ejército, sino que estaba desafiando a Dios mismo. Eso es lo que esta palabra me ha entregado, de que no puede ser de que nosotros podamos de repente tener temores en nuestra vida. Nosotros podemos tener temores en nuestra vida, podemos pasar por muchas situaciones que la vida a nosotros nos trae porque somos humanos, como lo conversaba con mi pastor, y poder decirle de que nosotros somos personas, somos padres, somos hermanos, somos tíos. Y a veces vienen cosas a nuestra vida que nos traen preocupación. Pero yo puedo decir de que sí pueden haber preocupaciones, sí puede haber temor de perder la vida por estas cosas que han pasado. Pero nosotros tenemos que entender de que en este siglo que estamos viviendo las promesas, estamos viviendo las plagas y estamos viviendo lo que el Señor por mucho tiempo nos ha hablado a nosotros. Nos ha estado diciendo de que muy pronto viene el fin y que todas las señales estarán ya cumplidas. Y nosotros estamos viviendo los tiempos malos. Ya no hay tiempos buenos. Estamos viviendo tiempos peligrosos, en la cual nosotros tenemos que tener la confianza plenamente en Dios. Nosotros antes, cuando estábamos en el mundo, quizás podíamos tener temores,
Pero cuando un día el Señor llegó a nuestra vida, cuando un día llegó a nuestro encuentro, nosotros ya no estamos solos, sino que tenemos a Dios de parte nuestra. Y eso es lo que tenemos que tener, esa seguridad. Eso es lo que tenemos que tener en nuestra vida, nosotros en nuestro corazón, de que no estamos solos. David sabía que no estaba solo. Sabía de que había alguien que lo estaba respaldando. ¿Por qué? Porque él estaba haciendo las cosas bien. Era un hombre correcto, era un muchacho que amaba a Dios, era un muchacho que amaba a su padre, era un muchacho que amaba a los animales. Y él no quería de que ningún otro animal mayor pudiera venir y amedrentar a los animales que él tenía, sino que él iba con su fuerza y lo tomaba. Y dice que se lo quitaba y dice de que le daba muerte. Y si era capaz de hacer eso en ese tiempo ahí, en el campo, estando solamente en el campo, sin ninguna armadura, sin ninguna cosa, podía enfrentársele a Goliat, que le podía enfrentar. No tuvo temor, él sabía a quién servía. Había un respaldo detrás de él, que era el Señor. Y sabe, hermano, que hay un celo de Dios tan grande de Dios. Y dice, David tenía un corazón para Dios que hacía que él buscara al Señor y su rostro constantemente. Él tenía un corazón para Dios. Y eso era lo que lo llevaba a tener un celo de Dios, porque él siempre estaba con Dios constantemente. Entonces, cuando nosotros podemos ver por qué David podía tener esas capacidades, por qué David podía tener esa gran valentía, era porque amaba tanto a Dios que no quería que Dios quedara avergonzado. Y nosotros como hijos de Dios tampoco queremos de que Dios quede avergonzado en este tiempo que estamos viviendo, tiempos difíciles. Son tiempos muy difíciles, hermanos. David tenía un fervoroso y profundo interés por el honor y la reputación del Señor. Dios de Israel. Él reconoció que Goliat estaba desafiando no solo los ejércitos de Israel, sino a Dios mismo. Entonces ahí es cuando yo me pongo a pensar a veces y digo yo, David tenía un celo tan grande de que él lo único que pensaba en la reputación de Dios. Es la reputación. Porque imagínense, si Goliat hubiese ganado, ¿cómo hubiera quedado el ejército del Dios viviente? Pero él se dio cuenta de que él no estaba desafiando, Goliat no estaba desafiando a Goliat, sino que estaba desafiando a Dios mismo. Era atrevido. Y es por eso de que el Señor preparó a este muchacho desde su juventud y lo tenía en el campo y lo preparó ahí mismo con los animales, enfrentándose con el oso, enfrentándose con el león, con grandes animales que cualquier persona se le puede enfrentar y sabemos que va directo a perder la vida. Pero él no, porque había algo ahí que no lo tenían sus hermanos. Su padre quizás quería lo mejor para sus otros hijos, pero sus hijos estaban para la guerra. Y estaban ahí, pero no tenían lo que tenía David. ¿Por qué? Porque ellos no se enfrentaban donde estaban ahí los animales cuidándolos, sino que estaba ahí preparados para la guerra. Pero quizás no tenían la experiencia. Quizás no tenían la experiencia de estar en un campo de batalla. David no tenía preparado un campo de batalla de enfrentarse de hombres con hombres, de guerra y con lanza, sino que dice que lo hacía con sus propias manos. Con sus propias manos, y solamente lo que tenía era una confianza en Dios, solamente la confianza en el Señor. Y eso
es tan importante para un hijo de Dios. Dice, y David tenía un fervoroso y profundo interés. Dice, y David tenía un fervoroso y profundo interés por el honor. Dice, por el honor y la reputación, dice, por el honor y la reputación del Señor Dios de Israel. Qué maravilloso es esto. Él reconoció que Goliat estaba desafiando no solo los ejércitos de Israel, sino al Señor mismo. Es una reputación que él estaba defendiendo. Es el honor de Dios es que él estaba defendiendo. Ahí en ese lugar es lo único que él quería, el honor de Dios, que quedara en alto y darle muerte a ese paladín. Él tenía una confianza en Dios, tenía una plena confianza. Es por eso que cuando se enfrentó a ese lugar, dice que tomó solamente una piedra y dice que la arrojó y le dio directamente. Yo a veces pienso de que tomar una piedra así, darle vuelta, yo creo que a lo mejor le achuntaríamos a la quinta o a la octava vez. Pero él dice que tiró la piedra y le dio justo aquí en la frente. ¿De qué le sirvió la armadura? ¿De qué le sirvió todo lo que tenía puesto? Él tenía una seguridad en él de que iba a ganar. Pero él no sabía de que Dios tenía preparado a alguien, que tenía preparado un muchacho y llegó ahí para defender su ejército. Que el Señor nos ayude. Dice, la confianza de David en Dios se había fortalecido por sus recuerdos de oraciones anteriores en que había orado. Mire, él tenía una confianza en el Señor y él sabía que él iba a ganar porque se empezó a recordar. Él se empezó a recordar de lo que él hacía en el campo cuando él estaba con sus animales. Y eso lo llevó a poder tener la victoria, a tener esa valentía y no a acobardarse. Porque Saúl le dijo, ¿cómo vas a ir si tú eres un muchacho, no eres un muchacho de guerra? Y él le dijo, bueno, tú no sabes lo que yo he hecho en el campo, que yo me he enfrentado con el oso y con el león. Imagínense, hermanos, a veces nosotros pueden venir muchos temores a nuestra vida. Y quizás en este siglo que nosotros estamos viviendo, cada vez que pasan nuevos tiempos y los tiempos que estamos viviendo son tiempos malos, podemos darnos cuenta de que ahora nos tocó esta gran epidemia, este virus que nos ha traído tantos temores a nuestra vida. Y es entendible, hermano, de que, como les decía al principio, cada uno de nosotros tenemos familia. Pero sobre todas esas cosas que puedan venir, sobre todos esos temores de que nos dicen que tenemos que andar con mascarilla, que tenemos que andar con gel, que tenemos que andar con alcohol, que tenemos que limpiar nuestras casas. Yo me recordaba cuando Jesús tomaba al leproso, llegaba y lo abrazaba. Me podía dar cuenta, hermano, que eso solamente se puede hacer cuando nosotros llevamos una vida con Dios plena. Eso nosotros lo podemos hacer cuando verdaderamente tenemos un compromiso con Dios. Porque cuando nosotros verdaderamente tenemos el compromiso con Dios y sabemos a quién tenemos, porque cuando un día nosotros aceptamos al Señor,
Yo creo que desde ese mismo momento los temores tenían que haber quedado atrás, porque sabemos de que tenemos al Dios Todopoderoso que nos va a sacar siempre de victoria en victoria, porque la palabra del Señor, al leerla, nos podemos dar cuenta cuántas victorias tiene el pueblo de Israel, cuántas victorias ha tenido el Señor. El Señor venció la muerte. Y ahora en este tiempo que nosotros estamos viviendo, sobre todos los temores que han venido sobre nuestra vida, que estamos en nuestra casa, creo yo de que no pueden estar los temores primero. Creo que el poder de Dios tiene que estar sobre todas esas cosas. El poder de Dios tiene que estar sobre todas esas cosas. Yo hermano, cuando he tenido que salir, y siempre estoy saliendo al centro, soy muy prudente para salir, porque no podemos estar desafiando de repente, sino que nosotros tenemos que ser personas sabias. Yendo al trabajo a comprar las pinturas, me encontré con un caballero que él vende las pinturas, y me dijo él que: hola Raúl, me dijo, ¿cómo está? Y yo le dije, yo, ¿cómo está? ¿Qué anda haciendo? No, me dijo que ando, dijo, comprando. Y bueno, lo fuimos para allá, y después llegó y fue y me dijo: ¿sabes qué, Raúl? Yo sé que tú soy pastor, me dijo, pero ¿sabes qué? Tengo una preocupación, me dijo. Yo le dije: ¿qué le pasa? Me dijo: lo que pasa, dijo, que parece que estoy contagiado, dijo, pero estoy preocupado por mis hijos, mi señora, y no le he querido decirle, y yo tengo todo cubierto aquí con nylon, y es preocupante para mí, y tengo miedo, Raúl, porque yo estoy enfermo. Y yo lo miré así y le dije: ¿sabe qué? Cuando nosotros, o sea, yo le hablé por mí, cuando yo pertenecía al mundo tenía los mismos temores que tenía usted. Pero cuando yo acepté al Señor en mi corazón, esas cosas se fueron y empecé a tener una seguridad en Cristo. Pero yo sé que el Señor a usted no le va a rechazar, porque si usted pide ayuda y reconoce de que el Señor es nuestro Salvador y que puede venir a nuestro encuentro, yo sé que el Señor puede hacer algo con usted. Y me dijo: usted necesita la ayuda, usted quiere que tener una confianza, no quiere estar asustado. Y me dijo: no, pues Raúl, me dijo, si esto, que no está asustado, me dijo, estamos todos preocupados, porque esto son pocos los que lo resisten, y los dolores y tantas cosas que han venido. Yo dije: sí, yo tengo un sobrino que también está enfermo, está allá en Santiago, y bueno, y nosotros sabemos lo que le está pasando, lo sé de cerca. Y llegó y yo le dije: mire, yo voy a orar por usted. Y llegó y fue y me dijo: pero ¿cómo? Yo dije: no, deme la mano. Y llegó y fue y me dijo: no, me dijo, ¿cómo te voy a tocarte? Me dijo que te puedo infectar. Yo le dije: yo no, le dije, ¿sabe por qué? Porque yo lo voy a tocarlo a usted, y yo estoy cubierto por la sangre de Cristo. Yo estoy cubierto por el poder de Dios, y yo voy a orar por usted, y el Señor va a hacer la obra, porque el Señor tiene que quedar en alto. El Señor nos va a necesitar en este tiempo. El Señor va a necesitar hombres valientes que crean en Dios, pero para eso nosotros tenemos que tener una vida entregada al Señor. Es difícil a mí a veces me cuesta orar. Llego a la pieza y me tiro en la cama y empiezo a mirar, y después girito y ya empiezo a orar, pero cuando estoy orando después no quiero parar de orar. Es un hábito que nosotros tenemos que hacernos, y es el hábito que nosotros por mucho tiempo el Señor nos ha estado pidiendo, de que nosotros tenemos que tener oración. Cuando veníamos los lunes a orar y invitábamos a los hermanos a orar, nadie venía. Pero nosotros teníamos que tener en la oración. Es tan importante tener el contacto de Dios. ¿Por qué? Porque Dios sabe quién ora, sabe quién hace las cosas. Nosotros no podemos engañarnos a nosotros mismos, porque el Señor nos va a necesitar. ¿Cuántas veces nosotros hemos dicho de que Dios nos va a necesitar? Un día la iglesia se van a llenar, y va a llegar el tiempo en que la iglesia se van a abrir y la gente va a correr, y nosotros tenemos que estar preparados. Pero ¿cuántos de nosotros hoy estamos preparados?
¿Cuántos de nosotros verdaderamente oramos? ¿Cuántos verdaderamente nosotros día martes estamos ayunando, estamos obedeciendo? Siendo de que aquí la palabra del Señor nos habla de que Saúl fue desechado. ¿Por qué? Porque no obedeció. A Dios no le agrada al hombre que no obedece, sino que al Señor le agrada al hombre que obedece, porque está obedeciendo. ¿Sabe por qué? Porque tiene fe y sabe que lo que está diciendo Dios es correcto. Y nosotros tenemos que tener esa seguridad. Nosotros tenemos que saber que si morimos, para Él vivimos. Yo tengo mi nieta y tengo mi nieto al lado de mi casa y siempre los veo. Y tengo la prudencia, yo llego, me limpio mis pies, me cambio mi ropa. Pero tengo una seguridad en el Señor de que el Señor los va a sacar de esto. Nosotros podemos ver las iglesias vacías porque tenemos que obedecer a las autoridades. Tenemos que dar ejemplo delante de la gente. Pero no tenemos que olvidarnos de que tenemos a un Dios todopoderoso. No tenemos que tener el temor. Tenemos que confiar en Él. No perdamos la confianza, hermanos. Oremos en la casa, no los quedemos. Que no sean otras cosas primero, sino que tengamos a Dios, porque lo necesitamos, hermano, lo necesitamos. Hermano, cada día hay gente más infectada, cada día gente muere y hay gente que no cree. Es tiempo de creerle al Señor. Muchos de nosotros decimos, no, que si las señales, y siempre ha sido igual, de que el Señor viene y nunca ha venido. Así como vino este virus, así también va a venir el Señor de repente. Así también el Señor de repente va a aparecer. Y yo le digo, hermano, verdaderamente los que están preparados, los que están obedeciendo al Señor. El otro día el Señor nos hablaba a través de la profecía cuando tomaba a la hermana Irene. ¿Qué nos decía el Señor? Que nos pedía que nosotros tenemos que doblar la oración. ¿Cuánto obedecemos? ¿Cuántos verdaderamente obedecemos a eso? A veces nosotros decimos, piden la oración en el teléfono ahí y ponemos amén, amén. Pero, hermano, ¿verdaderamente oran? Me he puesto a ver en el teléfono a veces y veo de que el día jueves 3, 7, 8 son los que han tomado el teléfono para poder ver la predicación. Y yo creo que todos los días la toman para ver una serie. Cosa más importante. No esperemos, hermano, que pase el tiempo y vengan cosas peores. Dios nos quiere preparar en este tiempo. Dios está preparando a su pueblo. El Señor nos está preparando. Hermano, prepárate, obedece al Señor, ora al Señor en todo lugar. Mira, si estás trabajando, paradito, donde estés, pero órale al Señor, órale fervientemente. Vamos a necesitar de Él para tu vida propia, porque el Señor los viene a buscar y el Señor dice que Él no se llevará a ningún inmundo, sino que dice que vendrá a buscarse a sí mismo. Dice que Él viene a buscar a su iglesia y estamos a punto, hermano, estamos a punto. Estamos ahí para que el Señor los venga a buscar. Que el Señor les bendiga, hermano. Esta es la palabra que el Señor ha querido entregar en el día de hoy. Vamos a orar por la palabra del Señor. Amado Dios y buen Padre celestial, Señor, en esta hora, Señor, queremos agradecer, queremos dar gracias, Señor, porque tú nos hablas, Señor, en este tiempo, Señor. Son tiempos muy peligrosos, Señor. Señor, y tú nos aconsejas porque nos amas, Señor. Tú nos amas, Señor, de una manera tan grande, Señor,
que cada día, Señor Dios, los das oportunidades una y otra vez, sabiendo de que por siglos el pueblo te ha fallado, el pueblo de Israel siempre te ha fallado, pero ha pedido perdón y nuevamente se levanta y tú le das la oportunidad y nuevamente lo perdonas. Así también nosotros somos, Señor. Somos personas, Señor, que verdaderamente no queremos el honor tuyo, Señor. Ahora, Señor, es cuando nosotros más deberíamos de ser celosos. Ahora es cuando nosotros deberíamos de tener la fuerza y la voluntad. Ahora es cuando nosotros deberíamos de tener la voluntad de poder salir en el nombre del Señor, cubierto por la sangre preciosa, Señor, sabiendo de que nada nos va a acontecer, porque son las promesas que el Señor puso en esta iglesia. Él dijo y Él sabía que iba a pasar esto. Él sabía que iba a venir esta epidemia. Él sabía de que iban a estar muchos en peligro de la muerte, y el Señor sabía, y por eso Él los dijo de que nada, ninguna cosa nos podría acontecer a nosotros, que estaríamos en su mano, que nos protegería. Él sabía de que iban a faltar los alimentos, y el Señor dijo que nada lo iba a faltar. Y yo sería mentiroso si dijera de que a mí me falta. No, sino que el Señor me ha bendecido, y así el Señor quiere bendecirlo a muchos y a muchos de su pueblo. Pero tenemos que estar ahí en la brecha, tenemos que estar en el sacrificio orando, tenemos que estar ahí con el Señor aunque cueste, pero tenemos que hacerlo el hábito, porque el pueblo es flojo para orar, no quiere orar, solamente quiere los beneficios, pero no quiere hacer ningún sacrificio, solamente quiere el beneficio de Dios cuando estamos asustados. No esperemos ese momento, solamente esperemos y busquemos de Dios, acerquémonos más. En el nombre de Jesús, gracias, Señor, por esta tu palabra. Que el Señor les bendiga. Amén.